Bueno, como venía apuntando, la idea de la unidad esta, la última del curso, tiene que ver con cerrar el círculo en términos de los sistemas de información, ya empezarnos a adentrar en lo que tiene que ver con los sistemas informáticos, en la segunda asignatura que tiene que ver con esta área del conocimiento. Ya ahí Mario ya se habla desde el punto de vista más tecnológico que conceptual y de análisis. Un poco esta es una introducción a lo que se va a ver en la segunda asignatura. Es- no sé si recuerdan que hacia el inicio de la cursada iniciamos esta cursada con el estudio de las organizaciones, como les comentaba antes, cuando me olvidé de poner a grabar, y la mirada de las organizaciones desde el punto de vista de la teoría general de sistemas. Luego incorporamos nuestra primera herramienta, el kit de herramientas análisis funcional, que tiene que ver con una técnica de documentación de los circuitos de información, que es el cursograma, que su uso es bastante extendido y popular en las organizaciones, ¿sí? Tanto públicas como privadas. De hecho, la universidad hace un tiempo incursionó en la documentación de sus circuitos mediante esta técnica. La primera experiencia fue a partir del PEI, de un proyecto institucional. Uno de los diagnósticos del proyecto institucional tenía que ver con la carencia en la normativa de la universidad en términos de la actualización y la documentación de los circuitos que frecuentábamos, esos flujos de información que transitaban por la universidad en términos de la actividad de soporte de la docencia, extensión e investigación, que es lo que hacemos como actividad sustantiva en la universidad. Y desde ese lugar se financió por parte del PEI. Recuerdan, no sé si recuerdan ese proyecto de reparación que nos trajo unos 50 millones de pesos en ese momento, que ahora parece poco, pero en ese momento era un montonazo. Se financió la creación de un proyecto que tenía que ver con documentar los circuitos relevantes para la universidad. Luego, con una lógica interesante, la universidad incorporó un área estable, ¿sí? Hay muchas universidades públicas, algunas de las que me ha tocado participar, de este país y también afuera, tienen una dirección de gestión de la calidad, ¿sí? O aseguramiento de la calidad, en donde eh, se tratan todas estas cuestiones, ¿sí? Están separadas por ahí de la cuestión más normativa. Y la documentación es parte del proceso de certificación de procesos. Por eso, en general, estas áreas en las universidades están vinculadas al aseguramiento de la calidad. De hecho, es un paso requerido, necesario para luego la certificación, por ejemplo, de las normas ISO, ¿sí? Que es una cuestión muchas veces buscada, sobre todo en las instituciones mexicanas. Uno accede a líneas de financiamiento a partir de tener un sistema de aseguramiento de la calidad. Y esto se utiliza mucho, estas cuestiones. Luego avanzamos en términos del análisis funcional. Bueno, pasamos por Workflow, que Workflow no es ni más ni menos que la automatización del flujo de trabajo que ya habíamos documentado mediante la técnica de cursogramas, y nos adentramos en lo que es análisis funcional, ¿sí? Estas técnicas de lista de eventos donde uno intenta encontrar cuál es el funcionamiento esencial del sistema, es decir, desprovisto de la cuestión tecnológica y de implementación, en donde nosotros evaluamos qué es lo que debería ser un sistema informático en determinado contexto y cómo debiera responder a diferentes situaciones, ya sea situaciones, estímulos de flujo o estímulos temporales. Y a esto lo vimos a través de, bueno, primero el diagrama de contexto, en donde vemos cómo se vincula con otras entidades en nuestro sistema, y luego con un diagrama de comportamiento que está vinculado o que está materializado, se materializa con un DFD, la lista de eventos, el DFD y el diccionario de datos, ¿sí? El diccionario de datos lo que hace es empezar a pensar lógicamente cómo representar lo que sucede desde el punto de vista computacional, es decir, qué datos necesito para registrar lo que va a pasar en mi sistema informático. ¿Sí? Un poco la lógica tiene que ver con eso. Se supone que llegamos, y así lo creo,
espacio o instancia del curso, conociendo todas esas estrategias. Y lo que nos permite la segunda materia tiene que ver con ya ver los sistemas informáticos desde adentro. Ya lo sabemos analizar, entonces los vemos desde adentro. Y también avanzamos en algunas cuestiones vinculadas a indicadores, KPI y todas esas cuestiones que son bien interesantes. Pero bueno, ahora la última unidad, en medio de un puente entre una asignatura y la otra, tiene que ver con el concepto de software, ¿sí? Porque hasta ahora veníamos jugando con una dualidad entre sistemas de información y sistemas informáticos. Ahora bien, ¿qué es el software? ¿Qué son esos sistemas informáticos? Un poco la lógica es, el concepto de software tiene que ver con toda la parte lógica de un sistema informático, es decir, el software es lo que le da comportamiento, ¿sí? Que le da un saber hacer a la computadora. Es decir, una computadora ¿sí? Incluye los distintos tipos de programas y eh, la documentación necesaria ¿sí? Para el funcionamiento de una computadora. Cualquier cosa que nosotros vayamos a ejecutar en una computadora es software, ¿sí? Básicamente desde ese lugar. Obviamente ahora vamos a ver en el transcurso del encuentro que hay diferentes formas de conceptualizar y clasificar el software, distintos atributos que tiene el software, que es interesante que los conozcan. Sí, es una clase bien teórica la de hoy, pero básicamente el concepto general es que el software es lo que le da inteligencia a la computadora, es lo que se ejecuta en una computadora y nos permite hacer cosas, ¿sí? Bueno, se habla de software justamente cuando se refiere a los programas informáticos o a las aplicaciones. Desde el punto de vista conceptual, una computadora no es ni más ni menos que el hardware más el software. Cuando hablamos de hardware, el hard es de duro, ¿sí? Y soft es de blando. Cuando hablamos de hardware, hablamos de todo lo tangible, lo que podemos tocar. El mouse, el CPU, el monitor, los auriculares, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de software, nos estamos hablando del soft, de lo blando, de lo intangible, lo que no se puede tocar, pero sí se percibe, es lo que se ejecuta. Es decir, yo no es que agarro Windows o agarro Word, no, es un intangible. Por eso se dice que el software es el intangible, ¿sí? ¿Se entiende un poco se entiende el concepto de software? Sí, es bastante básico, ¿no? Bueno. Ahora bien, algunas de las potenciales clasificaciones del software. Decimos que existe a grandes rasgos software de aplicación, software para la programación y software de sistema. Cuando hablamos de software de aplicación, estamos hablando de esos programas que permiten a los usuarios realizar una tarea específica con un dispositivo electrónico, ¿sí? Es decir, todo lo que tenemos en nuestro sistema operativo lo ejecutamos y nos permite hacer algo, como las herramientas ofimáticas, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, juegos, navegadores de Internet, software de aplicación específica, todo eso es software de aplicaciones, ¿sí? Las distintas aplicaciones que tenemos ya no en la compu, sino en los dispositivos electrónicos, ¿sí? Cuando hablamos de las apps de los teléfonos, estamos hablando justamente de software también, obviamente. Por otra parte, lo que tenemos es software de o para la programación, y ahí hay un concepto interesante, un concepto pseudo recursivo en términos de que el software se crea con software, ¿sí? Es decir, existen programas que nos permiten a nosotros, los programadores, escribir otros programas, ¿sí? Es decir, cuando alguien en la Dirección General de Sistemas está arreglando o incorporando funcionalidad o desarrollando un nuevo sistema, lo está haciendo, ¿sí? Provisto de otros sistemas de software, otro software que sirve para justamente eso, crear nuevo software, ¿sí? Por eso decía lo de el concepto recursivo. Y entre ese tipo de software podemos ver los lenguajes de programación, ¿sí? Que son básicamente idiomas en los cuales nosotros le hablamos a la computadora y le decimos qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Estos lenguajes de programación tienen una sintaxis, es decir, una forma de proveer las instrucciones, ¿sí? Y bueno, básicamente
sirven para crear programas. Los compiladores básicamente son aplicaciones que permiten transformar el código que yo escribo en un lenguaje de programación al lenguaje de máquina. Es decir, las máquinas no entienden directamente nuestro o lo que nosotros escribimos mediante el lenguaje de programación, sino que entienden lo que se llama código de máquina, ¿sí? No sé si vieron un poco de Matrix, eso que está en todo uno y cero. Bueno, la lógica es esa, es decir, eh, la computadora de alguna manera entiende el sistema binario, ni siquiera binario, porque cuando hablamos de sistema binario de unos y ceros, lo que estamos hablando en realidad es una representación de lo que pasa dentro de la máquina. ¿Qué es lo que pasa dentro de la máquina? Lo que entiende la máquina es ausencia o presencia de energía. Y eso se representa con ceros y unos. Cero es cuando no hay energía, uno es cuando hay energía. Es decir, nosotros vamos a comunicar con la máquina en última instancia a través del envío y corte de pequeñas secuencias de energía que hacen que la computadora transforme eso en información. Es un proceso bastante complejo y asombroso, pero bueno, lo que quiero graficar acá es que estos compiladores son software que traducen lo que nosotros escribimos los programadores en un lenguaje de programación al lenguaje de máquina. Y ese lenguaje de máquina, en última instancia, es traducido básicamente a la ausencia y presencia de energía eléctrica. ¿Sí? Ahora bien, otro tipo de... si hay algo que no entienden, me dicen, porque podría ser o muy avanzado o muy básico lo que estoy diciendo. ¿Sí? Así que me paran, no hay ningún problema. Lo peor que podrá pasar es que queden grabados en la afirmación como yo, así que no hay ningún problema. Luego, bueno, existen también entornos de desarrollo. Básicamente uno cuando escribe un programa muchas veces lo hace asistido por un IDE o entorno de desarrollo que tiene funcionalidad que a mí me facilita la escritura de código. No sé, coloreado de sintaxis, ejecución de test de prueba del código. El código, cuando uno escribe el código, luego lo que hace es testear que ese código haga lo que yo quería que haga. Bueno, hay entornos de desarrollo, hay IDEs que generan estos test automáticos de prueba, eso, lo cual me facilita bastante toda la tarea de testing. Eh, por su parte, bueno, también hay otros tipos esto por ahí es más técnico, pero de programas que son intérpretes. Los intérpretes son una suerte tienen la misma funcionalidad que los compiladores. La única diferencia, o una de las diferencias más grandes entre el intérprete y el compilador, es que el intérprete va transformando en código de máquina lo que yo escribí en el lenguaje de programación en la medida o en el momento en el que yo lo estoy escribiendo. En cambio, el compilador, yo escribo todo el lenguaje, todo el código y luego lo ejecuto y me transforma de una vez eh, todo el código en código de máquina. No vamos a preguntar eso en el examen, ¿sí? Es una cuestión muy técnica, tiene que ver con cómo son herramientas, tanto los compiladores como los intérpretes, que nos permiten transformar el código, ¿sí? Escrito en lenguaje de programación en un código que la computadora puede entender para ejecutar lo que yo quiero que ejecute, ¿sí? Esa es un poco la lógica. Ahora, bueno, y en tercera instancia, ¿sí? Tenemos software de aplicación, que es el de la capa más arriba, es decir, el que utilizamos nosotros como usuarios, y todos los que usamos nosotros, nuestros familiares y nuestros hijos, tienen que ver con software de aplicación, ¿sí? YouTube, los navegadores, todo lo que usamos. Luego tenemos el software de programación, que es software que se usa para generar ese software que nosotros usamos, el anterior. Es decir, el software que está una capa más abajo. Y luego hay una capa todavía más abajo, ¿sí? En términos de la abstracción, que tiene que ver con el software de sistema, que es un software que interactúa con el hardware y se ocupa de ejecutar otro software. Básicamente es un software que dialoga, ¿sí? Con la computadora, con los fierros, ¿sí? Un poco, y hace que se ejecute lo que yo quiero que se ejecute. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un software que en general, bueno, los sistemas operativos, ¿sí? Viene ya preinstalado en la computadora y lo que básicamente hace
que pase es que la aplicación que yo voy a disparar obtenga recursos desde la computadora. No sé, se me complica explicarlo de una forma no técnica, pero cualquier cosa me dicen. Sí, un ejemplo de software del sistema es Windows. O sea, ¿sí? Windows a su vez tiene instaladas aplicaciones. Esas aplicaciones son las de la primera diapositiva, esta. ¿Sí? Luego abajo está el software de sistema y un tercer software que es el de programación, que es el que permite desarrollar la aplicación. ¿Sí? Con que eso les quede, va a estar bien. Hay una cuestión que pidió, creo que Ricardo, que me parece que puede estar piola, sobre todo para las unidades más teóricas como esta, que vamos a subir algunas autoevaluaciones, una o dos. Después vemos así, con algunas preguntas clave que a ustedes les ayude a entender qué de esto se puede tomar. ¿Sí? La realidad es que el grueso de la evaluación va a tener que ver con las cuestiones de análisis funcional. ¿Sí? O sea, pero es bastante obvio, ¿no? Es decir, va a haber una lista de eventos, va a haber un DPD, va a haber un diccionario de datos. Y además va a haber una o dos preguntas teóricas que permiten complementar la evaluación. Es decir, no es lo central del examen esta unidad, ni las que haya teóricas. Luego podemos hacer otro tipo de agrupamiento, de clasificación del software que tiene que ver con el tipo de licencia, ¿sí? El tipo de contrato eh, respecto a lo que se puede hacer con determinado software. ¿Sí? Y podemos de alguna manera identificar, esto también es bastante básico, identificar tres tipos de licencias de software. ¿Sí? Dentro de cada una de esas tres grandes agrupamientos de tipos de licencia, a su vez hay otras licencias más específicas, es decir, por ejemplo, licencia, si vamos al software libre, hay un montón de tipos de licencias de software libre. ¿Sí? Y son todas distintas y todas permiten distintas cosas. Pero en grandes rasgos intentamos hacer con Mario una clasificación que les permita entender por dónde va esta cuestión respecto a los términos de uso de un sistema. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Un gesto, algo. ¿No? ¿Sí? Bueno, Julián se ríe ahí así. Están aburrido no estamos. Los tres tipos de licencia de software en grandes rasgos son el software libre, el software gratuito, en general, o muchas veces, sobre todo inicialmente, ahora no tanto, había como una confusión en términos del software libre y el software gratuito. La realidad es que lo que sucede y lo que aporta a la confusión general es que en general el software libre es gratuito, pero no quiere decir que sea una condición sine qua non una de la otra. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver mejor. Y después está el tradicional software privativo. El software libre es una software que puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente, ¿sí? ¿Cuál es la lógica? Cuando hablamos de software libre, hablamos de un software en el cual nos dan el ejecutable, es decir, esa aplicación que yo puedo usar en mi máquina, pero a su vez también nos da el código, nos dan el código que hace que esa aplicación haga eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo no solo puedo ejecutar la aplicación, sino que al tener el código yo puedo, obviamente con conocimientos técnicos de programación, modificar ese código de forma de que esa aplicación luego tenga una nueva funcionalidad. ¿Sí? Esto es lo interesante del software libre, que no necesariamente es gratuito. Alguien podría decirme, che, te vendo este sistema de software. Si te lo vendo cerrado, es decir, solo la aplicación, lo que hace que funcione, te lo vendo tanto. Y si te lo vendo en términos de software libre, que te doy la aplicación y te doy el código, te lo vendo más caro. ¿Por qué? Porque eso me da la posibilidad a mí de modificar ese software y que el día de mañana haga otras cosas. ¿Sí? En general, el software libre es, a su vez, el que podamos descargar y usar en Internet, en general es gratuito. Entonces eso hace que muchas veces se tracen una analogía de software libre y software gratuito, no son lo mismo, no necesariamente son lo mismo. Esto es importante entender, ¿sí? Es decir, el software libre es un software que yo puedo ejecutar, pero también puedo modificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el ejecutable, ¿sí? Al que le doy doble clic y empieza a andar, y tengo por otro lado el código, que es el que hace, ese código hace que la computadora haga lo que yo estoy pidiendo que haga la aplicación. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay ediciones de Linux, ¿no? Que se cobran, que se venden.
Seguro, sí. En general también es muy utilizado, Ricardo, cuando, por ejemplo, una organización compra de una tercera parte un software, ¿sí? En general hay como dos políticas en términos de la adquisición de ese software, que lamentablemente en una de las dos tengo que caer. O te compro el software propietario sin que esté abierto y te pago el mantenimiento, porque otra no te queda. Es decir, el software se va degradando y siempre necesita ajustes y necesita obviamente también actualizaciones. No se va degradando en términos que se va a ir rompiendo, sino que la lógica de negocio va cambiando, ¿sí? Entonces, o yo le compro el software cerrado y el mantenimiento, muchas veces lo que se hace es decir, te vendo también el código, ¿sí? Pues si yo tengo un equipo de IT propio en la organización, bueno, luego puedo hacer que ese software o hacerlo evolucionar de alguna manera. Hay versiones de Linux, uno podría tranquilamente, algunas de las versiones de Linux, según qué contrato de software Linux tengan, eh, adquirir, fíjense la lógica, bajarme, descargar una versión de software libre de Linux, modificarla y vender mi software como cerrado, ¿sí? Yo no voy a entregar el código, sino entregar únicamente el sistema, ¿sí? Lo podría hacer, incluso lo podría distribuir gratuitamente, que eso lo convertiría en un freeware, que es lo que vamos a ver después, o podría hacerlo vendiéndolo, ¿sí? Que eso lo convierte en software propietario. ¿Se entiende? Es decir, uno puede ir jugando con esas cuestiones. O como hoy en Mercado Libre que vendían el Open Office. Hijo de Que mil. lo vendían. Bueno, ahora ya no tanto. Hace unos años OpenOffice fue adquirido por Oracle, nada menos. Eh, pero inicialmente cuando lo usábamos hace mucho tenía unos cuantos bugs. Eh, Perdón. Tengo a Juan Longato acá en casa prendiéndome los calefactores y se puso a hablar justo con Karina. Digo, vayan a otro lado que estaba dando clase. Les decía, inicialmente cuando usábamos OpenOffice en general, no era tan poco común, Ricardo, encontrar en la web, en algún foro, algún tipo de personalización del OpenOffice que rompía o que resolvía algún bug, porque tenía muchos bugs inicialmente. Ahora ya eso no se ve tanto y no es tan sencillo modificar el comportamiento de un software de tanta complejidad como es un paquete de ofimática. Estamos hablando de millones de líneas de código. Pero sí, bueno, eso puede ser, no es, si viene una estafa de alguna manera, eh, tranquilamente podría el contrato de software de OpenOffice permitir eso, ¿eh? No me extraña que permita que vos lo descargues y luego lo modifiques y puedas venderlo. Hay muchos de los software que uno dice, bueno, lo disponibilizo, pero con la condición que cuando lo vayas a utilizar, me referencies a mí como el autor y vos no lo puedas vender. Esa también hay otro tipo de contratos que también plantean esas cuestiones que a uno le pareciera más lógica y menos deshonesta, ¿sí? Eh, un poco a ver, de recuperar de algunas de las cosas que dice la diapo. El software debe poder ejecutarse con cualquier propósito, ya sea público o privado. Eso también está un poco vinculado al contrato. Se debe poder modificar el código fuente e inspeccionarlo. ¿Sí? Lo que lo convierte en software libre es el hecho de contar con el código. ¿Sí? ¿Cuál es la característica central del software libre? ¿Que es gratis? No, no necesariamente es gratis. La característica del software libre es que viene provisto del código que hace, que le da funcionalidad a esa aplicación. ¿Sí? ¿Y qué me permite eso? Bueno, modificar el código y por lo tanto modificar la funcionalidad. Debe poderse copiar y distribuir libremente, eso depende de la licencia también. Se debe poder incorporar nuevas funcionalidades y publicarla. Bueno, esto es un poco lo que veníamos charlando. Por ejemplo, en el caso de la UNLU, el ¿Cómo? sistema Condoc, en el caso de la UNLU, el sistema Comdoc que fue desarrollado por el Ministerio de Economía, en sistemas lo modifican, pero me parece que no todo. O sea, que sería libre, pero hay algunas partes que no se pueden modificar. Eso eventualmente podría suceder, eso podría suceder. En el caso de Condor es libre, es libre. Lo que ahí sucede con Condor
Es que está deprecado actualmente, es decir, no tiene tareas de actualización por parte del equipo que lo desarrolló. ¿Sí? Pero eso es libre. Condoc un ejemplo de software libre. Y los interfaz que se generan en sistemas, ¿qué sería? Depende de sistemas. ¿Qué quiero decir? Ese es un software, hay que ver qué sistemas, al momento de registrar y dar origen al software, con qué, de alguna manera, con qué política lo generó. ¿Qué quiero decir? Si sistemas el día de mañana, el autor, ¿sí? Hablamos siempre de el que determina cuál de las tres, en cuál de las tres ramas está, si es libre, propietario o gratuito, es el autor, el que lo desarrolla, ¿sí? Por eso hablo de sistemas. Si el que lo desarrolla establece que lo puede, que lo va a de alguna manera distribuir libremente junto con el código, es libre. ¿Qué quiero decir? Yo no tengo tan en claro si alguien viene a pedirle a sistemas el interfaz de Mapuche, si sistemas le va a dar la función, le va a regalar la funcionalidad. Menos aún, no tengo en claro si le va a regalar la funcionalidad y además darle el código. ¿Sí? Ahora, en términos de la cuestión conceptual que estamos abordando acá es, si sistemas decidiera regalarle la funcionalidad pero no el código, sería un freeware, un software gratuito. Y si sistema decidiera donarle la funcionalidad y además el código para que luego puedan modificarlo, sería un software libre. ¿Se entiende? Es en función de lo que decida el que lo desarrolló, en este caso sistema. No lo tengo claro, no conozco ningún precedente. Sí, a nivel de sistema universitario nacional. El CIU San Avirón, que es uno de los últimos que se genera, que se desarrolló, que es el que está vinculado a la facturación, es un software que nace, crece y evoluciona en la Universidad de Quilmes. Hay un equipo, como si fueran nuestros compañeros de sistemas, que desarrollaron, no había entre los CIU un sistema de facturación. Ellos crearon este software, ¿sí? Creo que es el Sanabria, estoy casi 99%, pero podría equivocarme, seguramente alguno de ustedes lo conoce. Lo implementaron ahora en posgrado, lo están usando, por ejemplo. Quilmes lo desarrolla, tiene aceptación, le va bien, y luego en una reunión con el CIU lo ponen a disposición de Guillermo Diorio y la gente del CIU. La gente del CIU lo incorpora, lo audita, lo mejora y lo pone a disponibilidad de todas las universidades nacionales. ¿Sí? Un poco, y vamos a hablar hacia el final de nuestro encuentro, respecto a esta lógica de trabajo colaborativo que en general está vinculada al desarrollo del software libre. ¿Sí? El software libre nace, crece y se desarrolla a partir de una gran comunidad de usuarios que de alguna manera como que se revela a la lógica con la cual nace la ciencia de la computación y la masificación del acceso a las computadoras y a las aplicaciones, que es un contexto privativo, ¿sí? Cuando nace, ¿sí? El origen un poco de la masificación al menos, ¿sí? Porque tenemos sistemas de software libre tan viejos como Microsoft, pero cuando nace la masificación, nace la mano de Microsoft, que es una empresa que ha hecho un imperio del software privativo, ¿sí? Lo cual no está ni bien ni mal, es una característica de esa unidad de negocio. En general, cuando nace el software libre, la mayoría del software libre nace para contraponerse a esa lógica de evolución de la computación en los hogares modernos, si se quiere. No sé, Juli, si te contesté. Joya. Bueno, en segunda instancia, el software gratuito, bueno, básicamente es un software al que yo accedo sin pagar, ¿sí? Que además puede ser libre o privativo. ¿Qué quiero decir? La única característica que esto me asegura es que yo no lo pago, ¿sí? Seguramente vieron cuando descargar tal aplicación para hacer tal cosa, les aparece, los que usamos, hay un portal que se llama Softonic, los que han robado código por ahí por la web, seguramente se han cruzado con este portal en donde uno podía descargar código y entre las licencias decía bajo freeware, ¿sí? Cuando era gratuito
Eh, en general, el freeware no implica, ya digo, que uno también acceda al código fuente, ¿sí? Uno podría ser gratuito y ser privativo, ser gratuito y ser eh, cerrado, perdón, y ser gratuito y ser software libre o abierto, ¿sí? Y la tercera cuestión, bueno, un poquito ya avanzábamos sobre esto hace un ratito, apenitas, es el software propietario, es como nace o se masifica en realidad el acceso a las computadoras y el software, que es un software que se comercializa bajo licencia y el usuario, bueno, no tiene, esto es importante, no tiene derecho a realizar copias, más allá de que no todos lo hayamos hecho, modificaciones o redistribuir ese programa, sino que está sujeto a un propietario, por eso es software propietario. Yo lo que compro es la posibilidad de uso de, ¿sí? No estoy comprando el software. Y bueno, los ejemplos más claros son Windows, Office, algunas bases de datos tipo Oracle. eh, Hay un montón de aplicaciones a las cuales yo pago, algunas de Adobe, por ejemplo. Sí, un poco, creo que es bastante, se entiende esta parte, ¿no? Bien. Hay cosas me paran, ¿sí? Otra, creo que es la última de las categorizaciones que uno puede, a las cuales uno puede acceder, y que esta es bastante reciente, tiene que ver con el tipo de software de acuerdo al alojamiento, ¿sí? Desde un tiempo a esta parte, ¿sí? Esto hace 6, 7, 8 años, si bien lo de el lanzamiento de estas cuestiones están atadas a Amazon allá por el año 2006, hasta hace 6, 7 años uno quizás no era no estaba tan extendida esta situación, quizás conceptualmente, aunque lo usen, no lo sepan, pero desde hace un tiempo a esta parte ha proliferado la posibilidad de utilizar software que está instalado en repositorios externos a la organización, a los cuales se accede mediante Internet. Un ejemplo clarísimo de esto es el Google Drive, por ejemplo. ¿Sí? Eso es el software en la nube. ¿Sí? Uno no está trabajando sobre su computadora, ¿sí? La funcionalidad no se ejecuta desde la computadora, sino se ejecuta desde la nube. ¿Por qué se dice nube? Básicamente porque uno prescinde, ¿sí? Es como que ahí hay algo, ¿sí? En el más allá, una nube, una caja negra, ¿sí? En términos de esta materia, en el cual me brinda funcionalidad y yo no me preocupo respecto a cómo nos está brindando esa funcionalidad. Yo sé que ahí hay algo a lo que accedo a través de Internet que hace cosas que a mí me sirven, ¿sí? Y yo atrás no sé si está instalado en qué servidor, si eso está distribuido, si de quién es el dueño, en qué país está el servidor, etcétera, etcétera, ¿sí? Simplemente hay algo que no está instalado en mi oficina y yo utilizo, ¿sí? Lo más convencional, como Mario plantea acá, el software on-premise, que es donde el software está instalado en mi máquina, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el navegador o Zoom que yo estoy utilizando está en mi máquina, yo lo disparé desde mi máquina. Ahora, paradójicamente, la presentación que estamos visualizando no está en mi máquina, está en Don Google, ¿sí? Quién sabe, Ohio, Virginia, Australia, Ciudad del Cabo, no sé, en alguno de esos lugares donde tienen sus grandes data centers, y simplemente yo estoy accediendo y yo puedo modificar ese software, pero está brindado desde un servidor externo. Y el concepto de nube, ¿sí? Que por ahí no está tan extendido para los usuarios no técnicos, tiene que ver con eso, con que hay algo que yo no veo bien qué forma tiene, que me brinda funcionalidad. Por eso está la analogía con una nube, ¿sí? Además, ¿sí? Un poco en términos de la ejecución del software, existen diferentes roles de usuario, ¿sí? Esto es importante hacerlo notar porque el tema o el hecho de poder clasificar y agrupar a los usuarios, ¿sí? Uy, perdón. Según el tipo de tareas que realizan, me va a permitir de alguna forma dar una taxonomía
a la diferente tipo que le van a dar cada persona que interactúa con el sistema, ¿sí? En general, los roles más conocidos y que se replican en las diferentes aplicaciones tienen que ver con roles de administradores de sistemas. Si vieron que cuando viene a nuestra oficina viene Juan o viene alguien, yo digo Juan y desde Luján, pero bueno, podría ser Esteban en San Fernando, que está ahí, Cristian, bueno, Esteban justo ahora no está más, me enteré, pero hasta hace un tiempo Esteban, sí, viene a mi compu, ponen un código, yo no sé cuál es, y eso le da permiso de al administrador sobre el sistema. Esos usuarios, administradores, de alguna forma, son los que tienen la posibilidad de configurar el software y definir las características con las cuales funciona, ¿sí? Estos de sistemas que no me dejan ejecutar tal cosa, ¿sí? O estos de sistemas que me complican el uso de tal otra cosa. Siempre lo renegamos, pero bueno, tiene que ver también con cuestiones de seguridad en muchos casos. Luego están los usuarios con capacidad de modificar la información, es decir, no modifican el sistema, el funcionamiento, pero sí la información que compone ese sistema. Y por último, están los usuarios que pueden consultar esta información, es decir, no tienen permiso de escritura sobre la base de datos, sino que pueden solamente utilizar esa información disponible. ¿Sí? ¿Queda un poco claro esta situación? Y por último, les decía, este encuentro es bastante corto, si quieren podemos dedicar un tiempo a las consultas. Un poco cómo está organizada la lógica de desarrollo en torno al sistema universitario nacional. Esto vamos a verlo con mucha más claridad y detenimiento, o lo van a ver ustedes en realidad, con Mario en la otra materia. Eh, Básicamente existe el SIU, ¿sí? El consorcio SIU, no sé si conocen, es el Sistema Informático Universitario. La lógica es que en algún momento en el sistema universitario alguien se dio cuenta que los problemas que teníamos en las distintas universidades eran bastante similares entre sí y que mucho más efectivo y colaborativo que generar un software para cada uno de los aspectos organizacionales que atraviesan una universidad en cada una de las universidades era el hecho de tener un equipo centralizado que brindara soluciones informáticas a todo el sistema universitario, ¿sí? Desde ese lugar nace, ¿sí? En ese momento con la dirección de Luján Gurmendi, ahora ya está Gurmendia creo que era, o Gurmendi, no me acuerdo ahora, y ahora está Guillermo Diorio, lo que es el SIU, el Sistema Informático Universitario, de Información Universitario, perdón, que está de alguna manera vinculado y financiado por el SIN, ¿sí? De hecho, funciona el SIU, en realidad funcionaba porque ahora trabajan mucho remoto. Yo que tengo la posibilidad de ir varias veces este año, está bastante remoto el trabajo en el SIU, como también ha pasado en otras universidades. Funciona en la sede, de hecho, en la sede de nuestra universidad, en la sede de Ecuador de nuestra universidad. Si ustedes saben, creo que por allá por el año 2016, creo, la universidad celebra un convenio con el SIN, ¿sí? El SIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿sí? En donde trabajan o confluyen todos los rectores de universidades, para que el SIN y el SIU, salud Zaira, empiecen a utilizar nuestro edificio de capital, el de Ecuador, a cambio de mantener la infraestructura y modificar y ayornar, actualizar e invertir en el edificio. De hecho, el edificio hoy es infinitamente más lindo que hace un tiempo. Los que hayan tenido, tengan la posibilidad de recorrerlo, lo sabrán. Y ahí, además de tener las oficinas y los espacios de reuniones del SIN, donde se juntan los rectores y las distintas comisiones asesoras del SIN, también funciona el SIU en el último piso. Básicamente el SIU es un conjunto bastante grande de informáticos que desarrollan distintos tipos de soluciones informáticas que son de libre disponibilidad para las universidades de nuestro país. ¿Sí?
Y la realidad es que esta capacidad, más allá de que a veces podamos brindar algún insulto a las soluciones del SIU con las cuales interactuamos, ha permitido realmente que las soluciones informáticas o que el avance eh, de la administración digital en las universidades se dé con cierta celeridad. Un ejemplo de esto fue, por ejemplo, y ahora no me voy a acordar el indio, pero en junio de 2020, en plena pandemia, se estaba poniendo o disponibilizando un sistema de autenticación digital de estudiantes para todas las universidades nacionales que había desarrollado el SIU. Es decir, 3 meses después del inicio de la pandemia ya existía un sistema informático a disposición de todas las universidades que permitía, en interacción con RENAPER, que el estudiante acerque un DNI, ¿sí?, a la cámara de la computadora y RENAPER de alguna forma valide que esa persona que decía ser que era. No importa el ejemplo, pero lo que quiero graficar es que seguramente ninguna o muy pocas universidades de nuestro país hubieran tenido la capacidad y la fuerza de generar en un contexto de pandemia, de crisis mundial y de incertidumbre casi infinito, en 3 meses una solución informática a disposición de todo el sistema universitario, ¿sí? La realidad es que este tipo de soluciones son enormes. Cuando uno ve, por ejemplo, Ciu Guaraní es una solución enorme que tiene un montón de funcionalidades para el uso como usuario, pero a su vez tiene un montón de funcionalidades más para el uso en términos de configuración de ese software. ¿Por qué? Porque las reglas de negocio de todas las universidades son parecidas, no las mismas. Es decir, no necesariamente en todas las universidades del país tenemos la misma escala de calificaciones, tenemos el mismo momento de carga de acta, la misma lógica o condiciones de finalización de cursada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene interesante estos sistemas del SIU? Que permiten, a su vez, tiene una botonera enorme para poder configurar, ¿sí? Para poder configurar eh, los sistemas a la medida de cada universidad, ¿sí? Por eso a veces son sistemas monstruosos para algo que en muchos casos para lo que necesitaríamos es mucho más sencillo. Por ejemplo, para hacer una idea, el sistema, conozco algunos, pero el que más conozco es el sistema académico. Obviamente el sistema de control académico, nosotros tenemos un sistema propio en la UNLU para la carrera de grado y tenemos implementado el CIU Guaraní para la carrera de posgrado. En el sistema propio nosotros tenemos en el código, ¿sí? En el código mismo dice, bueno, si la nota del estudiante es mayor o igual a 4, está aprobado, ¿sí? Y eso está puesto en el código. Si yo quisiera el día de mañana cambiar la nota con la cual aprueba el estudiante, tendría que empezar a buscar en todos los lugares donde está definida la nota de aprobación y modificarlo. La realidad es que el SIU, cuando te lo instalan, no sabe con qué nota aprobás. Fíjense lo interesante, la potencialidad y al nivel que tenemos que hablar de customización del sistema. Yo tengo que cargarle a Ciudadaní la escala de calificación y decirle, bueno, esta nota quiere decir aprobado, esta nota quiere decir desaprobado, esta nota quiere decir ausente, ¿sí? A ese nivel hay que tunear Guaraní. De hecho, yo me acuerdo cuando estuvimos en el tuning de Guaraní para implementar en posgrado, estuvimos como 6 meses haciéndolo. Pero tiene esta potencialidad, sirve para las 70 universidades o las 140, si contamos las privadas, universidades de nuestro país, ¿sí? Esa es la ventaja. Bueno, en el caso de personal usamos CIU Mapuche y Claro. también cada uno de los códigos no es lo mismo en una universidad que en otra, porque si bien hay montos que son iguales, no es lo mismo en una que en otra. No, totalmente. Julia, ahí tenemos que una cuestión que resuelve Mapuche, que no, vos creo que, no sé si llegaste a estar con el sistema anterior No lo de conocía. gestión docente o de gestión de personal en realidad. Uno de los grandes problemas que tenía el sistema anterior es que también tenía las fórmulas de liquidación adentro del código. Cada vez que había una actualización en la forma de liquidar, no digo aumento de sueldo, sino de liquidación, es decir, se incorpora un 2% adicional en tal cosa. No toleraba fórmulas.
o mapuche lo que permite, de alguna forma, es definir fórmulas que luego interactúan con el código para las liquidaciones, ¿sí? Vieron que seguramente los que alguna vez hablaron con Viviana Rigel le dicen, nos mandaron el instructivo de liquidación. Bueno, el instructivo de liquidación tiene eso, es decir, cómo se implementan en el sistema las liquidaciones para los salarios. Eso hoy lo puede hacer en la gran mayoría de casos, de situaciones, un usuario del sistema, y no es necesario que intervenga un programador ante el cambio en la liquidación de haberes. Antes eso no pasaba así. ¿Y eso por qué? Porque los sistemas son tan grandes, tan configurables, los del SIU. ¿Por qué? Porque tienen que ser flexibles, se tienen que adaptar a un montón de universidades. Como dice Juli, no es, si bien la realidad es muy parecida a una universidad a otra, cuando uno empieza a trabajar o a caminar un poquito el sistema universitario, se da cuenta que hay lógicas que cambian un poquito. Bueno, esos cambios se tienen que ver reflejados en el sistema, porque el sistema lo que hace es implementar una lógica o automatizar una lógica de funcionamiento. Es decir, si el sistema me cambia la forma de trabajar, estamos en problema. Es decir, el sistema debiera dar soporte a la forma en que yo trabajo, ¿sí? Y no al revés. Esto es fundamental que ustedes como analistas funcionales les quede grabado. Yo trabajo así porque el sistema lo hace así. Bueno, entonces eso es un problema del sistema en realidad. Los que no, los procesos van antes que el sistema da soporte a esos procesos. Muchas veces los técnicos, y lo digo como una autocrítica, nos quieren hacer creer que es al revés, pero no, no es que el sistema no soporta, bueno, el problema es el sistema. En realidad la lógica de funcionamiento debería ser otra. Eh, bueno, un poco este es el ecosistema SIU, como para terminar, el SIU Araí, que es como es un gran, es una locura la lógica de Araí. Es como un gran ecosistema en donde, claro, ¿qué empezó a notar el SIU? Que tenía más de 10 sistemas informáticos y muchos de los usuarios en los sistemas, en las universidades, tenemos más de un bonete. De hecho, todos los que estamos acá tenemos más de un bonete. Somos trabajadores y somos estudiantes. Y claro, tenemos acceso a diferentes sistemas con diferentes roles. Recuerden lo que hablamos en la diapositiva anterior de la capacidad de tener distintos roles. Y empezamos a tener un montón de credenciales distintas. Araí, ¿qué es lo que de alguna forma hace? Trata de generar una relación unívoca entre las personas, ¿sí? En las personas dice, bueno, este es Ricardo Castiñeira. Y adentro de Araí, lo que tenés a través de Araí es accedes a las diferentes, a los diferentes, digo Ricardo, justo está en la foto, pero a los diferentes sistemas que tengo acceso, tengo implementado en la institución, sin necesidad de loguearte cada vez, ¿sí? Que yo quiero interactuar con uno de los SIU. Es como un gran ecosistema y dice, si entrar ahí es porque es Ricardo, ya sé quién es, y Ricardo tiene distintos roles, ¿sí? Y ya está la interacción, ¿sí? Definida en términos de ese ecosistema SIU. Yo me identifico en el ecosistema SIU a través de Araí, ¿sí? Y después uso todos los sistemas. Porque si no, lo que nos terminaba pasando, si teníamos 10 sistemas distintos, 10 accesos distintos. Y eso empezaba a complicar los temas, la usabilidad. La realidad es que después Araí también incorporó funcionalidad que está bastante extendida, que está extendida en muchos de los usuarios del sistema, ¿sí? Por ejemplo, Araí en algún punto choca con nuestro sistema de recibos. Hay funcionalidades de Araí que permiten de alguna manera modificar nuestros datos, acceder a los recibos también. Es como que ahora si bien la funcionalidad clave de Ciudad Araí tiene que ver con esta cuestión de reconocer unívocamente a una persona en el ecosistema SIU, ahora se le empezó a incorporar alguna funcionalidad adicional. Bueno, después está el Diaguita, en alguno me voy a equivocar, así que seguramente haya alguno de ustedes que me va a corregir. Fíjense, miren, no le erré. El Sanavirón se llama Sanavirón Quilmes, porque justamente se sale de Quilmes, es el de facturación. ¿Sí? Es el bordó que está a la derecha abajo. Bueno, el Diaguita, que si no me equivoco, tiene que ver con la gestión patrimonial.
Básicamente ahí se lleva todo el registro de bienes y la cuestión patrimonial de esos bienes. De hecho, hay alguna, bueno, la UNLU ha avanzado en la implementación parcial de Ciudad de Aita, pero Ciudad Aita tiene algunas cuestiones muy interesantes, todavía no llegamos a implementar, como que incorporan cuestiones de Internet de las Cosas, por ejemplo. ¿Sí? Uno podría incorporar, hasta donde sé, algún tipo de sistema de traqueo de los bienes, y el sistema le podría dar, un tracking a esos bienes, es decir, saber dónde está determinado banco en determinado momento. El Tehuelche, que es el que tiene que ver con el sistema de becas, si no me equivoco. El Sudoku es el que viene a reemplazar al Comdoc, y por eso esa bendita movida y gran movida que se está haciendo en la universidad en términos de la firma digital, también está vinculada a la implementación de Sudoku. Bueno, el Ciu Mapuche es un poco el que comentaba Juli antes, que tiene que ver con la gestión del personal, de la universidad, tanto no docente como docente. El CIUCOYA es un sistema gestor de encuestas. En la universidad está implementado, por ejemplo, para la encuesta del recién graduado, la encuesta de graduado del año y la encuesta de graduado de los 5 años. Uno puede definir ahí una encuesta como si fuera un Google Form, y eso de alguna manera gestiona usuarios, permisos, respuestas, alertas, etcétera, etcétera. Luego tenemos el SIUPILAGA, que es el sistema de gestión presupuestaria, en donde se llevan, vieron cuando los de compra dicen, bueno, imputo tal cosa a tal cuenta. Bueno, eso se hace a través de PILAGA. Ahí se llevan los estados de cuenta, las cuentas programáticas del presupuesto, cuestiones que seguramente conocen mejor que yo de otros cursos de la carrera. Me estoy por enfrentar a un SIU que no conozco. El SIU guaraní es es el sistema de gestión académica. El WARPE realmente, que es el sistema de alumnos, digamos, hablando de ¿Sabes que, forma. perdón, sabes que cuando tuvimos que hacer un trabajo práctico para problemática y el Warpe, por ejemplo, lo tiene la Universidad de... Ah, pará, porque no me sale. Ahí donde es Facundo Romero. ¿Alguno que me ayude? Sí, No, no están Jaureche. los chicos. Jaureche. Jaureche, gracias. De Jaureche. Ellos usan el Warpe. ¿Y para qué lo usan? No, me creería que para todo, porque cuando quisimos pedir información, la chica, bueno, justo la compañera que nos ayudó a nosotros, me explicaba que nada, con ese sistema, como que entiendo yo, la verdad que no sé, pero es como una especie de mapuche nuestro, capaz, tal vez, no lo sé, Es el sistema de pero usan actualización donde eso. cada uno puede entrar y medio como que juega con el portal nuestro. O sea, uno podría hacer un cambio Claro, de domicilio, qué sé yo, desde ahí, una cosa así. como que tienen eh, no sé, creo que por el hecho de pertenecer usas el Warpe, en el caso de los no docentes y los docentes, supongo, no sé, los Ya estudiantes. ahí googleé qué es y me acordé. Tiene que Como ver uno- con este gran portal de ejecución de lo que expliqué para Araí. Una parte está Sí, soportada por Araí, que es la autenticación. Y el entorno visual tiene que ver con Warpe. Desde ahí uno se loguea una vez y accede a todos los sistemas. No es que hace lo mira, mismo no es lo que hace lo mismo, esto es importante. Una de las, ventajas que tiene SIU es que empieza a generar sistemas que no se solapan, que quiero decir, que conviven e interactúan. No va a haber dos SIU que hagan lo mismo. ¿Sí? De hecho, si hubiera un SIU que viene a hacer lo que hace otro sistema, lo que va a pasar es primero descontinuar el sistema anterior. Warpe lo que hace es brindar acceso a los otros sistemas, y SIU ahí juega con el tema del logueo. Bueno, el suborganismo es el de alumnos y tiene 3 módulos: el de gestión, es decir, el que accedemos como empleados administrativos; el de aspirantes, que es un módulo separado en el cual, los aspirantes cargan, se inscriben a la universidad y después eso machean en la base de datos centralizada; y el tercer módulo, que tiene que ver con el de acceso de estudiantes, ¿sí? Como si fuera el sistema web nuestro de estudiantes. Tiene 3 módulos. Bueno, si organizo son 3 módulos. Y el último, con el cual me ha tocado trabajar bastante, que es Wichi, que es un sistema
que no tiene carga de datos, ¿sí? Acá está faltando un SIU. No importa. El SIU-Wiki lo que permite, ¿sí? Es acceder a todos los sistemas. Hay distintos, se llaman procesos ETL que genera y pone a disposición el SIU, que lo que permiten es tomar información de los distintos SIU y convertirla en cubos, ¿sí? Que se exploran desde SIU-Wiki. Esto lo vamos a ver mucho mejor en la otra materia. Con Mario lo van a ver. Que básicamente SIU-Wiki es un sistema que se conoce de decisión gerencial, ¿sí? Es un data warehouse. Yo, lo que me permite es dar, me pone me disponibiliza información que yo luego puedo transformar en distintos informes. Es decir, yo no tengo como en todos los sistemas, decir, saco el listado de becas. Yo me puedo construir mi propio listado de becas con distintos datos que están disponibles, ¿sí? No tiene ningún listado, sino que yo me genero los listados. Tengo la información y además lo que permite un data warehouse, que lo van a ver mejor en la otra materia, es cruzar, por ejemplo, yo podría cruzar la información de becas con la de Xiu Guaraní. ¿Sí? Yo podría interrelacionar todo a través de claves y por eso sí se queda un cubo, porque es n-dimensional. Yo puedo ir mezclando la información de todos los cubos. Es muy interesante para la decisión gerencial. Acá hubo algún intento de implementar, todavía no está implementado. De hecho, de los del Xiu es el menos extendido de todos los sistemas, el Witch. Ah, ya me acordé cuál es el Siu que falta. El Siu Calchaquí. ¿Lo escucharon nombrar? Bien, es un sistema al cual accedemos una vez al año, ¿sí? Que también toma información de todos los sistemas de la UNLU o de algunos y sirve para el envío de información al SIN para correr el modelo del modelo de asignación presupuestaria. ¿Conoce lo que es el modelo de asignación presupuestaria más o menos? Es básicamente un modelo matemático en donde hay un conjunto de expresiones que nos asigna el peso en el presupuesto. Es decir, a partir de un polinomio matemático, a nosotros que el sin corre cada tanto, ahora lo usa solamente, lamentablemente, porque la lógica es excelente, pero lo usa únicamente para las partidas extraordinarias, ¿sí? Es decir, cuando el Ministerio de Educación disponibiliza plata para las universidades, en general, cuando no hay una planilla B, que es casi una mala palabra en las universidades, lo que se hace es se corre el modelo de asignación presupuestaria, que lo que hace es, en función de estudiantes, metros cuadrados, trabajadores docentes, trabajadores no docentes, eh, cantidad de egresados, etcétera, etcétera, un montón de indicadores que define a la universidad en términos de su actividad, corre ese modelo y asigna un porcentaje, que es el porcentaje de participación de la universidad, de cada universidad en el presupuesto. ¿Sí? Y ese presupuesto, después que está disponible, se divide, ¿sí? En términos de ese porcentaje. Es decir, por ejemplo, si yo soy una universidad, tengo 5 graduados, Yaira tiene una universidad, tiene 10 graduados y tiene 20 estudiantes y yo tengo 10, bueno, a ella le van a dar ese modelo que se ejecute o se corra, le van a dar más plata, más financiamiento a ella que a mí. Esa es un poco la lógica del modelo de asignación presupuestaria, al cual ¿cómo se accede a la información? A través del SIU Calchaquí. ¿Sí? Esto es importante, porque justo acá no está. Es raro porque es viejo. Es como que está pensado quizás porque no es para usuarios en general. De hecho, hay una sola clave por institución, y yo me acuerdo de que una vez por año yo estaba a cargo del área de estadísticas académicas, y me pasaba la clave a la secretaria administrativa y me decía, fíjate si los alumnos están bien. Y después se le pasaba la clave al de infraestructura y decía, fíjate si los metros cuadrados están bien. Y así iba dando vuelta la clave por toda la universidad. Bueno, hasta acá un poco lo del encuentro de hoy, una horita más o menos. Nos quedan unos 40 minutos si hay alguna duda más o si hay alguna cuestión, alguna reflexión en torno a esto, lo podemos trabajar.